Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Nancy Arellano, fundadora y presidenta de la ONG Venia Activa de Perú y vicepresidenta de Coalición por Venezuela. Me acompaña hoy Shomin Aceras. Hola, Shomin. Hola María Clara, ¿cómo estás? Saludo. Y con Nancy Arellano, quien además de representar a Beniactiva y Coalición Venezuela, es magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad Pompeu de Fabra en Barcelona, especialista en Finanzas Internacionales con diplomado en Política Internacional y licenciada en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana de Caracas. Hablaremos con ella sobre la situación electoral y migratoria en el actual contexto venezolano. Nancy, bienvenida. Hola, no, bueno, muchísimas gracias, María Clara, por la invitación. Para mí, bueno, siempre un gusto, ¿no? De partir con viejos amigos ya en medio de esta realidad, migratoria y, bueno, agradecer, por supuesto, siempre el compromiso de los hermanos colombianos sobre cómo podemos avanzar, ¿no? En la búsqueda de condiciones para todas las personas en todos los lugares. Nancy, sé que ha pasado muchas cosas en los últimos días que han sido muy agitados, pero quisiera iniciar pidiéndote que contextualizaras, que le contaras a nuestra audiencia por qué se está hablando de fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela. Mira, a ver. El proceso de desmoronamiento de las instituciones, o en ellas las instituciones venezolanas, lamentablemente ha sido una constante, ¿no? Venimos de un escenario, voy a hablar, mira, para no hacerla tan larga, voy a hablar de los últimos 10 años, rapidito, pero recordemos que en Venezuela, eh, bueno, se da una elección en el año 2012 que acababa el periodo presidencial de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, en medio de un cáncer, hace una campaña y gana por un bajo margen contra Enrique Capriles. Fallece en el mes de marzo, según el relato oficial, y se convoca elecciones en 30 días y básicamente antes de él irse a Cuba a operarse en diciembre, él pide que voten por Maduro, básicamente. Entonces él hace un endoso del liderazgo del chavismo, fallece, vienen las elecciones en abril, gana Maduro y bueno, el periodo de Maduro se acababa en 2017. La oposición había ganado elecciones en 2015 en el legislativo, la mayoría, incluso la mayoría calificada dentro del Congreso. El chavismo empieza a observar a dos de los diputados para evitar que se llegase la mayoría calificada. De hecho, no les entregan las credenciales, eh, y declaran en desacato a toda la Asamblea Nacional porque estaban defendiendo los votos de estos dos diputados. Em, Cuando ocurre esto, bueno, básicamente el poder legislativo queda apartado. eh, Maduro entonces inventa una asamblea, un nuevo llamado Asamblea Constituyente, y crea esta Asamblea Constituyente, que supuestamente es para hacer una, eh, una nueva constitución. Pero lejos de hacer una nueva constitución, lo que se declaran son como unos poderes supraconstitucionales a la Asamblea Constituyente, que empieza a sesionar como que fuese la Asamblea Nacional. Y paralelamente convocan a elecciones para la elección presidencial. Maduro se le acaba el periodo, y lo hacen nuevamente, vulnerando los procesos electorales. Por esa razón, la oposición no acude al llamado electoral, se declara el vacío de poder y la Asamblea Nacional legítimamente electa eh, pasa a aplicar, ¿no? Los supuestos constitucionales, el 333 de la Constitución, 233 y 333, y asume Juan Guaidó como presidente interino. Se supone que para llamar nuevamente a elecciones, etc. En ese contexto, es decir, un contexto donde ya ha habido, insisto, una milla completa a la institucionalidad, el
tema electoral, etcétera. Además, había pasado que cuando ganó la oposición, me olvidé ese detalle, cuando ganó la oposición, las elecciones del legislativo, ellos agarran y adelantan todas las elecciones del defensor, del Tribunal Supremo de Justicia, el nombramiento de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, la adelantan para que Diosdado Cabello, que era el momento el presidente de la Asamblea, y nombraran a su gente en los otros poderes que son legitimados por la Asamblea Nacional. Con todo y esto, insisto, este, pasa, pasa todo esto, la Asamblea nueva se instala y, bueno, es conocida por lo que ya comenté. Pasa lo de la constituyente, pasa lo de la elección con Maduro, pasa lo del nombramiento, el reconocimiento del presidente interino. Ciento y tantos países reconocen al gobierno interino, pero lamentablemente esto no termina de fraguar, ¿no?, en un cambio institucional. Y bueno, viene el escenario donde a Maduro otra vez se le acaba el periodo constitucional y vuelve a intentar hacer el llamado a elecciones en los términos que ya sabemos. eh, Coge cuerpo la candidatura de María Corina Machado. Se habla incluso dentro de la oposición del tema de las internas. Se va a las internas entre varios partidos. Bueno, debo decir que además antes secuestraron a los partidos políticos porque agarraron y les quitaron por la vía judicial las directivas a todos los partidos de oposición. Entonces tienes un partido formal ante el Consejo Nacional Electoral, que no precisamente es el partido de facto que existe. Existe un partido de jure y un partido de facto, por decirlo así. El partido de jure, que es más afín al gobierno, y el partido de facto, que existe pues al margen de una tarjeta electoral. Entonces, la tarjeta de la Mesa de la Unidad termina siendo el paraguas para representar la candidatura de estos partidos de oposición que han sido desconocidos legalmente, que les han quitado, secuestrado las tarjetas electorales, y se va a un proceso de internas donde gana María Corina Machado. Sin embargo, no dejan que María Corina eh, pueda realmente pues candidatear, porque la candidatura queda inhabilitada por un proceso también al margen de la Constitución y las leyes, donde está inhabilitada sin que medie realmente un proceso para su inhabilitación, con unos argumentos además que refieren a justamente Panamá le cedió un espacio en la OEA en 2015, en 2000, no recuerdo exactamente, fue en 2015. En algún momento le cedió el turno de palabra de Panamá en la OEA para hablar. Ese es uno, por ejemplo, de los argumentos, por haber hablado en la OEA con el turno de vocería de Panamá. O sea, estamos hablando que esos son el tipo de delitos Sí. cometidos. Bueno, nada, finalmente no deja inscribir y bueno, sale la candidatura. Se dice que entonces la candidatura quede representada por Corina Lloris, tampoco la deja inscribir, y finalmente el candidato que se había inscrito muy solapadamente, Edmundo González, termina siendo el representante de la oposición. Y bueno, dado todo lo que ya ocurrió, que además debo decir que antecedentes en fraude o movidas raras, teníamos no solamente la reciente que acabo de mencionar de la constituyente, no, teníamos además el revocatorio cuando el Sí. revocatorio de Chávez, las pruebas del revocatorio, las actas, se quemaron, y se quemaron porque incendiaron nada más y nada menos que una de las torres de Parque Central, que son ícono de la ciudad, y que además son parte del patrimonio del Centro Simón Bolívar, que es un instituto público. O sea, es responsabilidad del propio Estado, ¿no? No es que estamos hablando de un edificio privado ni nada por el estilo. Mira, Entonces, Nancy, ujú, no, te iba a decir, Nancy, y a raíz justamente, bueno, del fraude que finalmente se comete, pues ha habido todo unos problemas diplomáticos muy grandes, ¿no? Básicamente correcto, porque Venezuela decide retirar a sus diplomáticos nada más y nada menos que de 7 países de la región, entre ellos Perú.
que es el segundo correcto. país que tiene más migrantes venezolanos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para la población venezolana que vive en Perú el retiro de este personal diplomático anunciado por el gobierno de Maduro? Bueno, todo el tema, o sea, el tema es que el retiro diplomático no tendría por qué implicar el retiro del personal consular, pero así lo ha decidido el Maduro, y por tanto la gente se ve privada de retirar su pasaporte, de tramitar pasaportes, visados, todo lo que son las funciones notariales del consulado. Recordemos que además, en el caso del Perú, el consulado es una sección consular cuyo jefe de misión es el embajador. Sin embargo, ya había antecedentes del año 2019 en el contexto que mencioné antes, donde hubo un paralelismo entre Maduro y Guaidó, y las representaciones embajada, consulado quedaron separadas en su momento. Y de hecho, aunque no se tenía relación diplomática con el gobierno de Maduro, sí se mantenían las relaciones consulares. Esta vez lo que hicieron fue retirar eh, básicamente al personal del trabajo que tienen que hacer, porque recordemos que buena parte del personal consular, en realidad el personal administrativo es local, es peruano, ni siquiera es que son venezolanos ni nada por el estilo. Entonces, ahí, como digo, o sea, el tema es que en este contexto que mencionaba antes se va a elecciones, pero la gran diferencia es que se guardaron las actas digitalizadas, creo que esa ha sido como la gran diferencia, y por tanto están las pruebas por parte de la oposición de cuál fue la votación. Y creo que eso fue una lección, un aprendizaje de la época del revocatorio, donde María Corina estaba, era en Súmate. Entonces, creo que ha habido una resiliencia por parte de la oposición en este caso, y que espero de la comunidad internacional un poco lo mismo, porque esto que ha pasado es algo que, insisto, tiene muchas rememoranzas a periodos anteriores en todo este proceso venezolano, incluido el tema de las relaciones diplomáticas y la ruptura de relaciones diplomáticas y el tema de las confrontaciones dentro de los escenarios internacionales, donde parte bueno, de lo que fueron las declaraciones hoy del canciller peruano. Esto es un tema de valores, esto no es un tema de los valores centrales de la comunidad internacional, de los valores centrales de la región, del sistema interamericano eh, específicamente, y si nosotros estamos con la democracia o no, o si estamos con los derechos humanos o no. No se puede estar medio con los derechos humanos ni medio con la democracia. Nancy, justamente mencionas el hecho de haber guardado digitalizadas estas actas como uno de los puntos a favor y argumentos que tiene la oposición. Y es que justamente en estos últimos 25 años hemos visto la oposición en diferentes momentos y en los últimos tiempos vemos una oposición fortalecida. Claro, Además hay dos de factores guardar. clave: tener las pruebas de las actas y haber ganado con una inmensa mayoría. O sea, la aceptación popular de la oposición es un fenómeno nuevo, así de simple. ¿Cuál crees que han sido justamente las decisiones que ha tomado la oposición que lo ha llevado a tener estos dos grandes argumentos de pelea en este momento para tomar el régimen venezolano? No, es que el tema es que ya nadie quiere al chavismo, o sea, al chavismo, al madurismo. Nadie quiere al madurismo. O sea, buena parte de lo que hoy día es oposición, en realidad es un rechazo contundente al madurismo. Porque ahí han votado los chavistas. Los chavistas votaron por el mundo, así de simple. Entonces hay un punto en el que la decisión ciudadana ha sido pendular, cosa normal en una democracia. En una democracia tú buscas convencer incluso a aquellos que te adversan, que no son tus enemigos, son tus adversarios. La sana tensión democrática, el juego democrático, se trata de eso. Entonces, ahorita lo que hemos visto es el resultado de una pendulación normal, un voto castigo a Edmundo, por un lado, y una oposición que, bueno, la oposición más central tiene varios puntos de acuerdo, pero yo no puedo decir que todos esos puntos de acuerdo representan al absoluto de los votantes de Edmundo, porque Edmundo es una circunstancia muy particular que también hay que saber leerla. Pero esa discusión ya programática, es una discusión que corresponde hacer una vez que se reconozcan los resultados, que es la discusión en la que deberíamos estar hoy. Claro. Hoy deberíamos estar discutiendo en los escenarios como representantes de la sociedad civil, etcétera, deberíamos estar buscando hablar con los equipos técnicos del mundo
para hacer llegar las demandas de la sociedad civil, para hablar de los problemas de los venezolanos en el exterior. Esa debería ser nuestra chamba ahorita. claro. No estar intentando convencer al CNE de que haga su trabajo, al Plan República de que haga su trabajo y a Maduro de que entienda su situación y piense, bueno, qué va a hacer a partir de enero con su vida. Que parte del chavismo tiene que hacer una franca reflexión de cómo perdieron el poder, porque es que ya perdieron el poder real, la legitimidad de sus bases, la perdieron. Y eso los Mira, debería llamar a reflexión de cómo van a construir un post-chavismo, de sí, cómo van a construir un post-madurismo y de cómo van a identificarse institucionalmente sin caudillo. claro. Mira, Nancy, vamos a pasar ahorita un poco a hablar del tema migratorio, donde sabemos que tú, a través de la organización que diriges, Activa, has desarrollado un papel muy importante en Perú, ¿no? ¿Cómo ha avanzado el proceso de regularización de los venezolanos en Perú, que es el segundo país del mundo que tiene más migrantes venezolanos? Sigue habiendo mucha población con un estatus migratorio Bueno, irregular. tenemos casi un millón regulares, no en calidad permanente, que es lo que exigía el CNE para el registro de votantes, eh, pero sí tenemos casi un millón de personas en situación regular, son como 875.000 con calidades migratorias o en el CPP para acceder a la calidad migratoria especial, porque eso también ya se zanjó esa ruta de cambio de los instrumentos temporales al instrumento de residencia por la vía, a los 6 meses ya tienes derecho a hacer el cambio, pero además seguimos teniendo todavía un grupo, por eso hablo de aproximadamente 1.100.000 que deberían ser los solicitantes de refugio, que no tienen un instrumento, un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, sino que están en este proceso de evaluación, que de hecho estamos ahorita, hasta el mes de octubre, en un periodo de actualización de datos de los solicitantes de refugio para zanjar ese tema. Yo quisiera preguntarte un poco sobre ahorita el estallido social que se está viviendo en Venezuela. ¿Cuáles son las preocupaciones inmediatas en materia de derechos Todas, humanos y represión, pero dirigida a activistas y marchantes? ¿Tú cómo lo Todas, ves? porque ahí está la amenaza de la ley contra el fascismo, que no es más que una ley para justificar la criminalización de la disidencia, porque hay un concepto difuso de lo que ellos dicen que es fascismo, o sea, conservadurismo es fascismo, o sea, una persona que comulgue, no sé, si eres un sacerdote, yo no sé si es un ser fascista según esa ley, porque habla de conservadurismo y habla de neoliberalismo. Entonces, no sé tampoco si un profesor de economía que defiende el libre mercado, si tener a Hayek o tener un libro de Rothbard va a ser considerado un delito, pero también habla en esos términos. Eh, y luego la ley contra las ONGs, que básicamente es una ley que busca reducir el espacio de la sociedad civil organizada. Entonces, esos dos proyectos de ley están en segunda discusión y nos preocupa muchísimo que en un escenario que frague el fraude, creemos que son las dos primeras leyes que van a sancionar, judicializando, insisto, criminalizando la disidencia. Entonces, bueno, que ahorita ya lo están haciendo, los testigos los están amenazando, hemos recibido reportes directos del amedrentamiento con fotos por las redes sociales y directamente a sus WhatsApp. Este tema que ocurrió ayer del aplicativo, este BENAP, donde habilitaron una función para que denuncies a opositores, eh, que ya se la bajó Google y Apple, felizmente. eh, pero estamos hablando de que hay unas movidas muy burdas, o sea, es un Sí, tema de un autoritarismo medieval, pero en presencia de las tecnologías de última generación, evidentemente de lado y lado estamos teniendo una capacidad de visual que no se tendría en esas estrategias, insisto, medievales. Creo que esa es la gran diferencia. Por esa razón es tan importante la comunidad internacional, las redes de comunicadores. Nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos estamos muy al pendiente de recibir las denuncias, estamos trabajando con distintas organizaciones como Foro Penal dentro del territorio para hacerles llegar asistencia legal, pero aquí hay que visibilizar muchísimo porque cuando tenemos un sistema que está cooptado, que está secuestrado,
pues tampoco podemos confiar en los contrapesos propios de una democracia y propios de la institucionalidad, porque hay un debilitamiento del Estado de Derecho. Por eso es tan urgente terminar de actuar. Con esto, pues cerramos, el tiempo se nos acaba ya. No, Muchísimas muchas gracias. gracias a Nancy Gracias a Arellano ti. por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por Muchísimas nuestras gracias. redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal La Silla Vacía. Muchas gracias.